Ok, un segundo para ponerlo en PDF. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por su participación y por la asistencia. Ya de momento cuento por acá 19 participantes. Seguramente el número 20 y los que vengan luego ya se unirán en los próximos minutos. Por ahora creo que podemos empezar, ¿no? Entonces, me presento, como les decía José Julio, mi nombre es Leonardo Durán, ¿no? Actualmente soy instructor para SoftTrain, para varios cursos de varios fabricantes que se están ofreciendo. Como les decía José Julio, de tecnologías emergentes, tecnologías de cosas que son las que dan trabajo ahorita, ¿no? Por ejemplo, bueno, varios cursos de Cisco, el de networking, el de security, CyberOps, el network security. Y ahora vamos a estar, bueno, pues seguro les va a hacer el anuncio en los próximos días, pero también vamos a estar abriendo un curso para FortiGate y todos los derivados, ¿no? Entonces, de hecho, la presentación del día de hoy, la idea es que sea una pequeña cápsula de información, es decir, que ustedes con ver este curso, perdón, este workshop, al finalizarlo, van a saber cómo hacer algo. Eso es la idea de la cápsula de hoy. Y como también les decía José Julio, esto forma parte es una pequeña parte del temario que estamos preparando para el curso completo de Fortigate, al cual seguramente muchos de ustedes están interesados porque Fortinet, como ustedes saben, por lo menos en América Latina, es algo que se utiliza bastante, un fabricante que se utiliza bastante, tanto por facilidad de uso como por el soporte. Por lo menos aquí en Venezuela, que es donde estoy ubicado, hay muchas empresas, muchas compañías que han migrado desde otras plataformas, incluyendo los Cisco ASA de Cisco o los Appliance de Sophos y otros más, lo han ido migrando a Fortinet, tanto por costos de licenciamiento más económicos como por facilidad de uso y también por las bondades que ofrece, ¿no? Entonces, aprender de Fortinet y de FortiGate en este contexto parece una excelente idea y parece algo que hay que considerar, ¿no? Y que sí, aprender todo lo que se pueda. Entonces, específicamente para la clase de hoy, para la pequeña cápsula del día de hoy, lo que vamos a desarrollar son los siguientes puntos, ¿no? Primero vamos a hablar brevemente de cómo las compañías, las organizaciones acceden a la WAN conociendo o haciendo saber que WAN es una red de área amplia, ¿no? Entonces, mediante la WAN se pueden conectar. Alguien dice que no se escucha, pero no sé si es algo en general o es solo una persona. Desde Chile yo te escucho perfectamente. Ok, Desde acá también yo te escucho normal. sí, ok. Bueno, entonces como les decía, lo primero que vamos a desarrollar es las opciones de WAN que existen para interconectar branches, como se dice en inglés, con cuarteles generales o sitios principales. Vamos a ver que Internet es una posible opción, ¿no? Y luego de eso, si nos enfocamos si la opción que escogemos para interconectar los branches o las diferentes sedes es Internet, vamos a ver que en ese caso en particular, la opción recomendada para hacerlo es utilizando una VPN, ¿no? Vamos a ver que una VPN funciona entre diferentes fabricantes, ¿ok? Y funciona entre diferentes fabricantes y hay un estándar que se llama IPsec y luego finalmente vamos a hacer una pequeña demostración usando una herramienta que luego también se usaría con más énfasis cuando veamos la versión completa del curso, ¿no? Para hacerles una breve demostración de los temas expuestos. Entonces, primero, vamos a enfocarnos o a decir cuáles son los tres aspectos fundamentales de la seguridad informática. Es decir, cualquier cosa que nosotros hagamos
desde el punto de vista de la seguridad informática, normalmente es para cumplir con uno de los tres objetivos que estamos viendo aquí. Podría ser para otorgar confidencialidad a los datos, entendiendo como confidencialidad que solamente las personas autorizadas puedan acceder a la información. No debería poder alguien que no esté autorizado. Un ejemplo de una tecnología que implementa la confidencialidad son todos los algoritmos que existen criptográficos para encriptar la información, ¿no? Otra cosa importante que se trata de obtener cuando brindamos seguridad o tratamos de dar alguna solución de seguridad es garantizar la integridad de los datos, entendiendo como integridad que si se envió A desde el origen, al destino llegue B y no que llegue C o que llegue D o que llegue otra cosa, ¿no? Eso es lo que se conoce como la integridad. Una manera de comprobar eso es lo que se conocen como los algoritmos de hashing. Probablemente ustedes han tenido, han visto en algún momento por lo menos un hash, como cuando cuando van y se descargan una ISO de alguna distribución de Linux, por ejemplo, si se fijan o si tratan de recordar, probablemente en el sitio que se la descargaron, más abajo les aparecía lo que a veces le dicen checksum, a veces le dicen MD5 zoom, a veces le dicen SHA-1 zoom, que es un string, y eso es algo, ¿no? Que la idea es que cuando ustedes se descarguen esa ISO, mediante alguna herramienta le calculen a eso el hash y deberían obtener la misma cadena de caracteres, la cual está puesta en el sitio web desde el que tuvieron, en este caso, la ISO. Si obtienen algo diferente, significa entonces que lo que se descargaron no es lo que se publicó, es decir, que la data no es íntegra. En el caso de las VPN y las conexiones de red, esa es una de las cosas que se trata de garantizar y se utiliza eso, se utilizan también hashes. Por último, el otro objetivo es garantizar la disponibilidad, que la disponibilidad significa que la data esté lista, que esté disponible para los usuarios autorizados, ¿no? Las cosas que se hacen para tratar de garantizar la disponibilidad son como, por ejemplo, Aló, la no se redundancia escucha. de plataforma, la redundancia de la plataforma, ¿no? Como por ejemplo las tecnologías de clúster de firewall, por ejemplo, o un clúster de servidores. En el caso de almacenamiento basado en disco, bueno, entonces la redundancia de los discos, etcétera, etcétera, ¿no? Un ataque informático que afecta directamente la disponibilidad de los servicios es, por ejemplo, las actividades de DOS, ¿no? Eso es algo que si bien no destruye la data, sí que hace que no esté disponible por un tiempo indeterminado para los usuarios autorizados, ¿no? Entonces, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad es lo que tratamos de garantizar cuando trabajamos en seguridad informática. Esto que estamos viendo acá es una topología típica, ¿no? Cuando estamos armando una red corporativa o cuando se tiene una red corporativa, lo típico es, ¿no? Que se tenga mediante algún circuito privado, ¿no? Las conexiones con los branches, entendiendo como branch los sitios que conectan con el cuartel general, que por lo menos en esta presentación que está acá, es esto que está aquí que se llama Private DZ. Entonces, lo que está de Private DZ hacia la izquierda se asume, ¿no? Se asume que es la infraestructura controlada y por lo tanto también se asume en ocasiones que la data que pasa por ahí ya es confidencial, es inmune a las instrucciones y que además se acceden de manera autorizada solamente por los usuarios que tienen acceso a ello, ¿no? Y se asume que lo que está a la derecha, o sea, es decir, el lado de Internet, si usas algo para allá, debería ir encriptado y en general están los elementos de la red que no controlamos nosotros. ¿No? Entonces, cuando usamos Internet como una red o como una solución de conexión contra algún branch, contra alguna oficina remota, bueno, no les dije acá, por ejemplo, fíjense que aquí esto que dice MPLS o circuito privado, esto es algo que se le pide a un proveedor, ¿no? Te da una conexión garantizada entre un sitio y otro, pero esto acarrea un costo que entre comillas podría ser alto, ¿no? O sea, me refiero más alto que, por ejemplo, lo que cuesta una conexión a Internet. Entonces, cuando esto no es viable, por razones de costo,
o por razones de estudios de factibilidad, entonces otra opción es conectar el sitio principal con el branch a través del mismo Internet. Es decir, si el cuartel general tiene acceso a Internet y el branch tiene acceso a Internet, entonces, ¿por qué no usar ese medio para interconectar las dos sedes? Que es lo que estábamos hablando acá, ¿no? Entonces, el tema es que cuando hacemos eso, si lo hacemos de cualquier manera, entonces nos estamos exponiendo a posibles intrusos, a gente que probablemente trate de hacer ataques en el medio en general. Estamos pasando nuestros datos por redes que no controlamos nosotros y que podrían estar ahí algún elemento desconocido o incluso un atacante. Entonces, pasar la información sin más a través de Internet, eso hay algunas personas que lo hacen por desconocimiento, es decir, cuando colocan con una IP pública para acceder a un cierto recurso, ¿no? O a un cierto servicio, y eso es una malísima idea, porque así como la gente dentro de la compañía accede a ese recurso mediante la IP privada y un puerto, nada impide que cualquier otra persona que no pertenezca a la compañía o que ni siquiera esté en el mismo país también lo pueda hacer, ¿no? Entonces, si vamos a conectar dos sitios usando Internet, hay que hacerlo de una manera, vamos a decirlo, de una manera inteligente, ¿no? Entonces, es ahí donde entra la utilidad práctica de estas soluciones que se llaman VPN, ¿no? Entendiendo como VPN una Virtual Private Network. La definición básica de una VPN o lo más elemental es una conexión segura que viaja a través de una red insegura. La red insegura en este caso es Internet, ¿no? Y las franjitas azules que estamos viendo acá vienen siendo, también se le dice túneles, y vienen siendo las VPNs que se establecen, ¿no? Otras tecnologías, bueno, una VPN no es la única tecnología de tunneling que existe. Si alguien por acá ha tenido algún background en networking o tiene experiencia en networking, probablemente también ha escuchado hablar de lo que se llama un túnel GRE. Un túnel GRE también es una tecnología que se utiliza para conectar dos sitios a través de Internet, pero lo primero que uno aprende cuando hablamos de túneles GRE, ¿no? De hecho, es casi que lo primero que te aparece cuando lees la definición, es que te dice que la característica principal de un GRE túnel es que la data viaja por ahí sin cifrar. Es decir, cualquier persona potencialmente podría capturar la información y tener acceso a ella, ¿no? Entonces, claro, digamos que hay otras maneras en las cuales uno puede meterle cifrado a un túnel GRE, pero digamos que un túnel GRE estándar, sin nada más, sino de forma normal, sin ningún atributo adicional, la conexión, te vas a tener la conexión entre dos sitios, pero esa conexión no va a ir cifrada. Entonces, una manera de hacerlo cifrado es utilizando VPN, que ya de hecho vamos a ver cómo se implementa. Las VPN, hay varias topologías de VPN, ¿no? Una de ellas es cuando conectamos dos sitios, como por ejemplo el main site, que está aquí a la derecha, puede ser contra un partner o puede ser contra una oficina regional, como se ve por acá a la izquierda. En ese caso, estamos hablando de una VPN sitio a sitio, ¿no? Una característica de las VPN sitio a sitio es que los usuarios que están, por ejemplo, aquí dentro de este partner o los que están aquí dentro de este edificio, ¿no? Lo más seguro es que no tengan conciencia de que la comunicación que están estableciendo desde acá para acá, eso se mete en algún lugar dentro de una VPN, ¿no? Otra de las características es que, bueno, tienes que estar dentro del sitio para tener acceso a la VPN. Es decir, la gente tiene que estar en algún equipo que está físicamente dentro de este edificio o dentro de este de la izquierda para poder tener acceso a ese túnel VPN. Otra forma en la que se implementan VPN son las llamadas VPNs SSL o las VPNs Mobile Worker, que como por ejemplo la que en este gráfico implementa esta computadora que está acá, que es una VPN que requiere de algún cliente instalado en la máquina y por lo tanto el cliente es awareness, o sea, tiene la conciencia de que está conectándose a una VPN. ¿Okay? Entonces, de hecho, hay que tener algún user y un password, ejecutar un software especial, como por ejemplo OpenVPN, como por ejemplo el Niconet, como por ejemplo el FortiClient, en el caso de Fortinet, para conectarse a la VPN, ¿no? ¿Y para qué hace eso? ¿Para qué se conecta a la VPN? Bueno, para obtener acceso a la red corporativa, a los recursos que están ahí.
A diferencia de las VPN site-to-site, cuando alguien hace una VPN SSL, tú puedes ir de un sitio a otro, es decir, incluso de un país a otro, de cualquier lugar a cualquier otro lugar, y siempre que tengas una conexión a Internet, vas a poderte conectar mediante la VPN a los recursos corporativos, ¿no? A diferencia de la site-to-site, que la site-to-site, bueno, como le dije antes, tienes que estar dentro del sitio para poder hacer uso de eso. En este workshop, en esta cápsula de información, vamos a hablar específicamente de las VPN site-to-site y es la que vamos a hacer en los ejemplos. En otra cápsula podríamos hablar de las VPN SSL y de cómo se implementan. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es una VPN site-to-site. De hecho, las siguientes láminas, ¿alguien preguntaba algo? Ok. Bueno, en las próximas láminas lo que vamos a hablar es de cómo se hace una VPN site-to-site y cómo se compone. Ok, no vamos a hablar de momento de las VPN SSL. Puede ser en otra cápsula de información. Entonces, lo primero que hay que saber es qué es IPsec. IPsec no es una tecnología específica, de hecho es un framework. Cuando uno escucha que algo es un framework, por lo general es que son varios componentes que funcionan de manera engranada para lograr un determinado objetivo. Entonces, IPsec es un ejemplo de un framework. ¿Para qué nos sirve ese framework? O mejor dicho, ¿cuáles son las tecnologías que están dentro de ese framework? Entonces, esta lámina me gusta bastante porque coloca el IPsec como esta cajita de 1, 2, 3, 4, de 5 rectangulitos que están aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que llaman IPsec Framework, que viene siendo como unos rectángulos en los cuales uno escoge en cada una de las filas. Por ejemplo, en la primera fila que dice IPsec Protocol, tenemos a la derecha cuáles son las posibles opciones, escogemos una y rellenamos por acá. Luego en la línea que dice confidencialidad, escogemos una de las opciones disponibles, que son las que están en color morado, y la rellenamos por acá. En integridad escogemos una de las opciones que están en naranja. En Authentication, una de las opciones que están en este color que es como dorado, creo, ¿no? Y finalmente en Diffie-Hellman escogemos una de las opciones y las ponemos acá. Entonces, si vamos así línea a línea escogiendo opciones, al final vamos a rellenar todo esto que dice IPsec Framework y eso va a ser lo que se va a utilizar para hacer la negociación del túnel, ¿no? En las próximas láminas nos vamos a detener en cada una de las líneas, ¿no? En cada uno de los componentes y vamos a ver cuáles son las opciones disponibles y cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces, si vamos de arriba hacia abajo, lo primero que vamos a describir, ¿no? Es el protocolo IPsec. Específicamente tiene 3 opciones, ¿no? Una de ellas, que se llama Authentication Header, o LAH, tiene la característica de que hace la función de túnel, pero no se encripta nada, la información que viaja por ahí no se encripta, ¿no? O sea, es algo parecido a como lo que se hace con un túnel GRE. Y luego están las otras 2 opciones de la derecha que dice, por ejemplo, ESP o LSP más H, que son opciones que sí te permiten cifrar la información que viaja por ahí. De hecho, si escoges Authentication Header, ya de aquí hacia abajo de Confidentiality, Integrity, Authentication, Diffie-Hellman, ya están unavailable el resto de las cajitas, porque es como no va encriptado, entonces ¿para qué vas a escoger un algoritmo de cifrado? ¿Para qué vas a escoger un algoritmo de integridad? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, normalmente el Authentication Header no se suele utilizar porque la idea de la VPN es que vaya encriptada, ¿no? Entonces, si vamos al siguiente campo, ¿no? Bueno, ya vamos a asumir que estamos escogiendo la versión de IPsec que sí va encriptada, que sí va cifrada. Entonces, en ese caso, luego, para garantizar la confidencialidad, que es uno de los principios que hablábamos al principio, tenemos algunas opciones, ¿no? Esto que dice acá, DES, 3DES, AES y SEAL. Estos son ejemplos de algoritmos que se usan para encriptar la información y además, más allá de eso, son algoritmos de tipo simétrico. No sé si alguien sabe la diferencia entre los algoritmos de tipo simétrico y los asimétricos, ¿no? Los asimétricos son esos algoritmos que también se le conocen como de clave pública y clave privada. Si alguien sabe la diferencia, podría ponerla por el chat para participar. Sin embargo, les cuento un poco, ¿no? Cuando un algoritmo de cifrado o de encriptación, que es básicamente encriptación significa tomar un clear text y convertirlo en algún formato no legible, de manera tal que ese formato no legible, que sería el texto cifrado, solamente pueda ser leído a quien le corresponde, ¿no? A quien le debe llegar.
Entonces, cuando usamos un algoritmo de tipo simétrico, significa que tanto la clave para encriptar el mensaje como para desencriptarlo es la misma. Por eso es que de ahí es donde se llaman algoritmos de tipo simétrico. Mientras que por otra parte, los algoritmos de tipo asimétricos o de clave pública y clave privada son algoritmos que utilizan dos claves, ¿no? La clave pública y la clave privada, ¿no? Entonces, en general, cuando una clave te sirve para encriptar, y la otra es la que se usa para desencriptar. Por ejemplo, si encriptas algo con la clave pública, para desencriptarlo, utiliza la clave privada. Evidentemente, esos dos valores de clave tienen que estar relacionados de alguna manera, ¿no? Entonces, a la hora de escogerlo, no pueden ser cualquier número, sino que se generan y hay una razón matemática que te permite escoger dos números que, como les dije, no pueden ser cualquiera. Para algunas cosas se usan algoritmos de tipo asimétrico y para otras se usan algoritmos de tipo simétrico. Los algoritmos de tipo asimétrico tienen el drawback o tienen no el fallo, pero si no tienen la característica de que consumen muchos recursos de hardware, ¿no? Entonces, para encriptar grandes volúmenes de información, por lo general lo que se usa son los algoritmos de tipo simétrico. Y de hecho, una VPN, la forma como encripta los datos que van viajando por ahí es usando un algoritmo simétrico. ¿Por qué? Porque consume menor cantidad de recursos. Cuando usamos un algoritmo simétrico, lo que hay que tener cuidado es con el tema de la clave, ¿no? Entonces, de hecho, les adelanto que la clave que uno coloca, si ustedes han configurado una VPN, en algún punto uno coloca una clave, pero les adelanto que esa clave no es la clave con la que se encripta todo lo que vea por ahí. ¿Okay? Alguien puso algo por el chat, dice que tanto influye tener un internet CGNAT en un branch al armar una VPN site-to-site contra un HQ. Quisiste decir NAT, escribió Daniel por el grupo, pero escribió CGNAT. No sé si quiso decir más bien NAT. Okay, mientras que responde, vamos a seguir por acá. Okay, entonces, otra forma, o mejor dicho, el siguiente elemento de información, que se utiliza a la hora de armar una VPN es lo que se conoce como algún algoritmo de integridad, que es lo que les decía antes, ¿no? Que la integridad viene siendo una manera en la cual, en la cual se escoge algún tipo de algoritmo para garantizar la integridad de los datos, ¿no? Entonces, ahí hay básicamente dos opciones hasta ahora, el MD5 y el SHA, donde SHA viene siendo la opción recomendada actualmente. Otra, con el tema de la criptografía, suele pasar que a medida que avanza el tiempo, los algoritmos criptográficos se van volviendo más débiles. Es por eso que a veces cuando uno encripta algo, no basta con encriptarlo nada más. O sea, si estás encriptándolo con un algoritmo que se considera legacy o un algoritmo que se considera no seguro para los estándares actuales, entonces a lo mejor el cifrado que estás obteniendo no se considera irrompible según los estándares actuales, ¿no? Entonces, por eso a veces van a leer en algún sitio, van a escuchar que, por ejemplo, MD5 ya no se considera seguro y que deberías usar por lo menos SHA. ¿Okay? Ok, estoy leyendo el chat y estoy viendo que nos puso aquí que CGNAT es un doble NAT que utiliza alguna operadora y actualmente algunos ISP brindan los servicios de Internet usando un doble NAT. Y si haces NAT N cantidad de veces, eso no debería influir en nada cuando haces la VPN, porque igual cada equipo en el que se hace el NAT tiene una tabla que sabe cómo devolver a la IP original. O sea, recordemos que NAT lo que hace es cambiar una IP a otra, pero sin embargo en el equipo queda una tabla que permite hacer la devolución desde la IP nateada hacia la IP original. Entonces, en ese caso, de hecho, dentro de una misma red corporativa se podría hacer NAT varias veces, por ejemplo, cuando las IP están repetidas. ¿Okay? Alguien podría hacer NAT varias veces y eso no debería tener ningún problema, ¿no?
De hecho, lo normal es que cuando uno hace una VPN, es que los equipos que van a estar dentro del tráfico interesante estén haciendo algún tipo de NAT, como por ejemplo para salir a internet. Dayana de Venezuela colocó otro mensaje en el cual pregunta que cuáles algoritmos se pueden utilizar en el Fortinet al momento de crear una VPN site-to-site. De hecho, son los mismos que estamos poniendo acá, solo que cada uno de ellos tiene algunas variaciones. Por ejemplo, el SHA es el nombre en general, pero existe SHA-1, SHA-2, SHA-256, SHA-512. Hay variaciones y todas ellas se pueden utilizar en equipos Fortinet, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la autenticación, a la hora de hacer una VPN, hay dos formas de hacerlo, ¿no? La más extendida, que es utilizando una pre-char key o una clave compartida, y otra, no tan usual, pero más segura, que es utilizando la criptografía de clave pública y clave privada en forma de certificados, ¿no? Cuando se configura una VPN, se escoge o se negocia entre los pares. Bueno, cuando estás usando autenticación mediante clave compartida, se escoge una clave que tiene que ser la misma en ambos lados, ¿no? Como les decía hace un momento, esa clave no es la clave con la que luego se encripta toda la información, ¿no? Que eso es un pensamiento usual que uno podría tener. Esa clave lo que sirve es para autenticar que el otro peer es en realidad quien dice ser, pero esa clave no se usa para encriptar toda la información que viaja por ahí, que viaja por el medio. De hecho, la clave, ya vamos a explicar de dónde sale, ¿no? Porque si les estoy diciendo que esa no es la clave que se usa para hacer la encriptación, entonces la clave para hacer la encriptación de dónde sale o cómo se obtiene, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en las próximas láminas, ¿ok? De hecho, la forma como funciona la autenticación mediante una clave, como lo dice por acá, es que, bueno, primero, tanto local como remote se ponen de acuerdo, ¿no? En la misma clave. Luego, local calcula un hash de esa clave, ¿ok? Esa clave es la que, o mejor dicho, la clave, pero dentro de un hash, es lo que se envía a través de Internet, ¿ok? Y el otro extremo, el remoto, lo que hace es que lo que recibe como hash, ¿no? Lo guarda a un ladito por un momento. Luego de eso, él calcula su propio hash a partir de la clave que tiene ahí. Y al hacer ese cálculo, si ambas cosas son iguales, como lo dice aquí, compute hash es igual a receive hash, entonces en ese caso podemos decir que el otro peer se está autenticando exitosamente contra este equipo, ¿no? Y de hecho ya esa clave ya no se vuelve a utilizar, ¿no? De hecho, la clave que se usa para encriptar los datos realmente es una clave que se obtiene de forma dinámica, ni siquiera interviene el usuario o la persona que está configurando para obtener la clave con la que se encifran toda la bulk data, como se dice en inglés, o todos los datos, y eso se obtiene con el Diffie-Hellman. Diffie-Hellman es una de las cosas que uno configura cuando uno hace una VPN, ¿no? En general, entre más alto sea el número de Diffie-Hellman, la clave que se obtiene es más segura, pero también exige más recursos de cómputo. Entonces, en general deberíamos usar la más alta que pueda soportar el equipo en cuanto a firmware o en cuanto a hardware. ¿Cómo funciona de forma muy simplificada el Diffie-Hellman? Okay, me gustó esta forma como lo explican aquí, pero fíjense que si Alice y Bob son los peers de VPN, ¿no? La forma como funciona Diffie-Hellman, explicada en este caso con colores, es que primero, ¿no? Tanto Alice como Bob, que son los peers, se ponen de acuerdo en un color que es público, ¿no? En la vida real no son colores, sino que son números primos muy grandes, ¿no? De hecho, son números muy grandes, pero aquí en vez del número vamos a usar colores. Entonces, Alice y Bob se ponen de acuerdo inicialmente en un color público, ¿ok? Luego, Alice escoge un color privado, secret color, en este caso fue rojo. Bob escoge un color privado, en este caso azul. ¿Ok? Entonces, al combinar esos dos números o esos dos colores, en cada caso, se obtiene un public color, es decir, un valor que se puede enviar a través de Internet, en este caso. Entonces, naranja es el public color de Alice, verde es el public color de Bob, luego se lo envían uno a otro a través de Internet. Entonces, luego lo que hace el receptor es, fíjense, en el caso de Alice, toma el color verde que recibió de Bob, ¿ok? Lo combina con su color rojo que le escogió secretamente, ¿ok? Y el algoritmo de Diffie-Hellman tiene la propiedad que desde el lado de Bob
ese color que recibió de alias público, cuando lo combina con su propio color, el resultado es que en ambos extremos se va a obtener el mismo valor numérico, en este caso el mismo color. ¿Okay? Y esa clave, que fíjense que en ningún momento la clave viaja a través de Internet, sino que cada quien la calcula, pero al final el cálculo es el mismo en ambos extremos, ¿no? Entonces, ese final color o ese número final es el que se utiliza para encriptar los datos que van a través de la VPN. Entonces, aquí, mediante Diffie-Hellman, es que se resuelve el misterio de dónde se obtiene la clave que usan los algoritmos simétricos que configuramos previamente en la fase 1. ¿Okay? Entonces, si usamos ICE versión 2, perdón, que la negociación para hacer un túnel VPN se hace en dos partes, ¿no? Mediante la fase 1, las actividades son negociar, ¿no? Cuáles son cada uno de los algoritmos los algoritmos de cifrado y los algoritmos de integridad que se van a utilizar. En general, deben ser los mismos en ambos extremos, ¿no? En ambos peers. De hecho, por eso es que una de las actividades previas a la hora de configurar la VPN es ponerse de acuerdo en cuáles son los parámetros que se van a usar para configurar la VPN. ¿Ok? Luego de eso, en el ítem número 2, ¿no? Se hace el intercambio Diffie-Hellman, que como les decía, el objetivo del Diffie-Hellman es obtener la clave con la que se van a encriptar todos los datos. Y por último, se hace la verificación de la identidad del peer, ¿no? Al hacer esto, se levanta lo que conocemos como la fase 1, ¿no? Que es que ya se establecieron un conjunto de parámetros entre ambos peers, y luego dentro de la fase 1 se crean n cantidad de túneles dentro de este túnel grande que es la fase 1, y en esos túneles de la fase 2 es donde en verdad se produce la comunicación de extremo a extremo, ¿no? Mediante un algoritmo que se llama ISA-KMP, que también se le conoce como IKE. Bueno, ISA-KMP es como lo llama Cisco, pero IKE y ISA-KMP en general se pueden usar como términos intercambiables y no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, fase 1, hay que ponerse de acuerdo en unos parámetros, ¿no? Que son los que estuvimos hablando ya, que se usa para la confidencialidad, la integridad y la autenticación. En la fase 2, también te pones de acuerdo en esos parámetros, ¿no? Que deben ser los mismos para que funcione. Y luego, ¿no? Que esté establecido el túnel, es que se crean otros N túneles más, como les estaba diciendo, que es donde se va a compartir la información propiamente entre los extremos, ¿no? Entonces, para demostrar esto que estamos hablando acá, o para hacer una pequeña demostración, preparamos una topología así como esta, ¿no? Donde para simular Internet, estamos colocando este router que está aquí arriba, que se llama Internet, ¿no? Luego pusimos dos FortiGate con la versión del firmware 6.4, que no es la última es la 7.x, pero no utilicé la 7 en este momento porque todavía no está disponible para GNS3, que ya les voy a decir dónde lo obtienen el GNS3. De hecho, la herramienta que se usa en el curso de Fortinet, el GNS3, y es una herramienta que, bueno, ustedes podrían instalar libremente para hacer sus prácticas de manera independiente. ¿Okay? Luego de eso, coloqué del lado izquierdo, coloqué dos redes LAN, ¿no? Una a la que está conectado esta PC que se llama PC1. El segmento de red es el 10.10.10/24. Por acá está el segmento 10.10.20/24. Lo que vamos a hacer en este ejercicio es que solamente el segmento de red de PC1 es el que va a tener acceso a la VPN site-to-site que vamos a crear. ¿Okay? Luego, en el otro extremo, en el extremo de la derecha, y si pusimos un switch multilayer, ¿no? Que eso es bueno, es una configuración típica, ¿no? Por lo general en las organizaciones hay un switch multicapa y de ahí sale una interfaz hacia el firewall perimetral y hacia abajo en el switch está conectada toda la interna. Algo así fue lo que quisimos hacer acá. Entonces, la idea es que la red de la PC1 se pueda comunicar mediante la VPN con la red de la PC3. Y que la red de la PC, en este caso, llamemos la PC3, PC2, perdón, que es la que está aquí abajo, no va a tener acceso a la red del otro extremo mediante el IPsec tunnel, ¿no? Entonces, en una topología típica, lo que se necesita es que ambos, bueno, en este caso para la VPN, primero, que ambos equipos, ambos devices tengan acceso a Internet, ¿no? Lo otro necesario es que este equipo, que en este caso es el FortiGate de la izquierda,
alcance, ¿no? La IP pública que está desde este lado, ¿no? Eso es lo primero. O sea, si las interfaces públicas son las que se van a mostrar en la negociación, el requisito previo es que entre ellas se puedan alcanzar, se puedan llegar, ¿no? En este caso, la red que se utilicen para llegar uno al otro es Internet, ¿no? ¿Okay? Y luego de que se hace esa comunicación o que se cumplen esas premisas, entonces se establece el túnel IPsec que tiene la ventaja para responder la pregunta que están haciendo en el chat en este momento, ¿no? En ese momento es que se hace el túnel IPsec. ¿Y para qué hago un túnel IPsec? Podría alguien decir, ¿por qué no conecto de una vez usando Internet sin necesidad de hacer toda esa complejidad, ¿no? Como les decía, Internet es una red que no controlamos, ¿no? Y la idea de hacer el túnel es tener algo de control sobre una red pública que además no controlamos, ¿no? La idea es que lo que va dentro del túnel vaya encriptado y de esa manera nadie en Internet lo pueda capturar. De hecho, esa es una manera segura de compartir información y conectarnos con un branch. ¿Ok? Entonces, les voy a describir un poco. Bueno, preguntaban que cuál era la diferencia entre una VPN site-to-site y una SSL. Como les decía hace unos minutos atrás, la característica principal de la VPN site-to-site es que, como lo dice la traducción literal, conecta dos sitios y dentro de ese sitio puede haber n cantidad de usuarios, ¿no? De hecho, con que haya más de dos usuarios, digamos que es lo mínimo, ¿no? Hay una cantidad de usuarios y esos usuarios del sitio A se conectan con recursos del sitio B y viceversa, ¿no? O sea, es una comunicación de N a N. Mientras que una VPN SSL, ¿no? O una VPN Mobile Worker, como también se le podría decir, es una VPN que establece una computadora en particular. Ahí la diferencia, ¿no? Una VPN site-to-site, N cantidad de equipos se conectan a través de él, mientras que una VPN SSL es un equipo que tiene instalado un cliente, que en el caso de Fortinet es el FortiClient, ¿no? Y a través de ese cliente se conecta hacia el sitio remoto. ¿Para qué? Para obtener de repente acceso a recursos corporativos, a carpetas compartidas dentro de la LAN remota, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la diferencia es que la VPN SSL es mobile, es movible, solo te hace falta acceso a Internet y una computadora con un cliente instalado, mientras que la VPN site-to-site, ¿no? Para tener acceso a ella tienes que estar obligatoriamente dentro del sitio o dentro del sitio en el cual está configurado el firewall para conectar esos dos extremos, ¿ok? Entonces, para el laboratorio, como les decía, vamos a usar esta herramienta que se llama GNS3. Es una herramienta, bueno, probablemente algunos lo conozcan, pero para los que no, les voy a pasar por aquí el sitio, el link. De hecho, este es el sitio. Les voy a pasar por acá. Entonces, el GNS3 tiene aquí en el sitio principal una especie de marketplace, ¿no? En la cual, en la sección de appliance, podemos escoger varios equipos de diferentes fabricantes que podemos instalar dentro del GNS3 para hacer laboratorio. Bueno, de Cisco está, por ejemplo, el Cisco ASA, que es lo que está aquí. Están los routers, que es como por ejemplo están los switches de Cisco. Aquí está el FortiManager, hay el software de Sophos, está el FortiGate por acá, ¿no? Que es lo que vamos a usar nosotros. Entonces, si quieren descargarse la appliance de FortiGate, lo que hacen es clic acá. ¿Ok? Aquí se descargan, cuando le dan en download, se descargan un archivo con extensión .txt, que luego con ese que se puede importar el appliance dentro del GNS3. ¿Ok? La versión que estoy usando ahorita es la 645 porque de momento es la última que soporta el GNS3. Lo más seguro es que en los próximos días o semanas incluyan el soporte para la versión 7 que acaba de salir hace poco, ¿no? Pero bueno, la versión 645 en general permite hacer todo. ¿Ok? Entonces, esta es la versión que estamos usando actualmente, ¿ok? Y es la que vamos a usar ahorita. Para descargarse el software específicamente de GNS3, esto es el appliance, ¿no? El software se lo descargan desde acá. Software, free download, ¿ok? Se lo descargan para Windows o Linux. Esto funciona en una combinación de cliente, ¿no? Que es lo que se descargan aquí. Aquí se descargan el cliente
Y luego en este link que está por acá pequeñito, fíjense que dice GNS3 VM, o sea, Virtual Machine. Es decir, el cliente que instalas en Windows al final se conecta con una máquina virtual que tienes instalada también en la computadora. Okay, de hecho, voy a darle clic acá para mostrarles. ¿No? Fíjense cuando le di en Download GNS3 VM, o sea, la máquina virtual del GNS3 me da diferentes opciones. Es decir, si uso VirtualBox, me puedo bajar la que es para VirtualBox. Si me uso VMware, me bajo para la que es VMware. Les digo de una vez, la versión recomendada y la que deberían bajarse si están interesados es esta, que es la versión de VMware Workstation, ¿no? Previamente tienes que tener instalado el software VMware dentro de tu computador, ¿no? Que de hecho aquí está. Este es el software VMware 16 que me descargué previamente. ¿Okay? Dentro del VMware Workstation importé la máquina GNS3 que me descargué del sitio que les acabo de mostrar. Es esta que está aquí que dice GNS3 VM New. De hecho aquí se está ejecutando. ¿Okay? Y por otra parte, ejecuté el cliente. ¿Okay? El cliente que instalé acá. Entonces, cuando abres el cliente, como estoy haciendo yo acá, el cliente inicia la máquina virtual y una vez que está iniciado este cliente y la máquina virtual, que de hecho por aquí a mano derecha ves el estatus de cada uno de ellos, entonces ya puedes utilizar esto como si fuese una especie de packet tracer, los que han hecho alguna formación con Cisco previamente. Entonces, una vez que instalas esto, en principio no te trae los appliances, no trae ninguno, tienes que obtenerlo de por otro medio, ¿okay? Que de hecho es lo que les acabo de mostrar donde se obtiene. Y fíjense que si les doy un breve paseo por acá, aquí en la sección de routers, yo me descargué previamente unos routers de Cisco, que son los que voy a usar para el laboratorio. En la sección de switches hay algunos switches. Yo de hecho estoy usando 2 switches acá de Cisco para hacer el laboratorio. En la sección aquí de Firewall, bueno, yo tengo descargado unos Cisco Asa, que ahorita no lo voy a utilizar, pero lo tengo aquí precargado y tengo instalados los FortiGate. Por último, para probar la conectividad, incluye unos elementos acá, perdón, aquí, no, aquí, que es esta BPSS, que son estas computadoras que están por acá, ¿no? Que tienen una funcionalidad básica, por ejemplo, para hacer pin de un sitio a otro, para probar la funcionalidad, ¿ok? Entonces, voy a terminar de conectar el cable de de la izquierda. ¿Okay? Esto debería ir en el puerto 1. ¿Okay? Y este otro debería ir en el puerto 2. Fíjense que es muy parecido al Packet Tracer si lo han utilizado otras veces. Entonces, esto que está aquí, que dice Cloud, es algo que me gusta bastante del GNS3 porque sirve para conectar los equipos que están puestos aquí con la red real. Es decir, eso me permite, ¿no? Acceder con el navegador web que yo tengo instalado en mi máquina, podría acceder a la interfaz web de estos Fortinet, ¿no? Que de hecho es lo que voy a hacer en este momento. O podría acceder desde un cliente, un PuTTY que yo tenga instalado aquí localmente en mi máquina real, podría conectarme para hacer SSH a estos equipos que están acá, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer en este momento es conectarme vía web a estos Fortinet que están por aquí arriba, ¿no? Entonces, para eso voy a hacer uso de esta nube que está aquí. Bueno, estos Fortinet, para mostrarles, ahorita no tienen ninguna configuración. Aquí me está pidiendo credenciales. Vamos a darle admin, que es la de por defecto, sin clave. ¿Okay? Como es la primera vez que lo estoy arrancando porque no tiene configuración, me pide setear una clave. Entonces voy a ponerle admin, que es una clave que no es nada segura, pero bueno, para efectos de lo que estamos haciendo acá, digamos que está bien. Voy a conectarme a este otro vía consola. ¿Okay? Voy a hacer lo mismo. Me está pidiendo que me loguee. No, me está pidiendo que le ponga un clave, admin. ¿Okay? Ya aquí me dejó conectado. Entonces, lo otro que voy a hacer es, para poder configurar los equipos, voy a habilitar un puerto del equipo con una dirección IP dentro de mi red real
para yo poder utilizar el navegador web y conectarme para hacer algunas configuraciones. Entonces, voy a hacer eso en este momento. Para eso voy a conectar un switch. Okay. Voy a conectar un cable que yo quiero que sea el puerto 10. Okay. En ambos switches, en ambos Fortinet, perdón. Okay. Luego conecto ese switch al puerto ETH2. ETH2 del cloud, bueno, porque es el puerto que yo escogí previamente, ¿no? Es un puerto que yo escogí, que ya tengo preparado para eso. ¿Okay? Lo que voy a hacer ahora es que me voy a conectar a este Fortinet de acá y a este de acá para asignarles una IP, como les dije, y llegarles. Entonces, vamos a eso. Vamos a abrir un Notepad para poner todo ahí. Ok, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. La IP que voy a poner es, para uno voy a usar la 253, ¿no? Y luego en el otro, en el de la derecha, voy a utilizar la siguiente, que es la 254. Okay. Esto que está aquí es la dirección IP real de la red que yo estoy utilizando. Entonces, estos son los comandos para poner una IP en Fortinet. Okay. Vamos a hacer esto. Ok. Edit por 10. Vamos a ponerlo así. La IP que estoy escogiendo. Me voy a ir al otro Fortinet. Fíjense que aquí se abre en forma de pestañas las diferentes consolas. Voy a configurar el otro. Puerto 10. Ok. Le pongo la IP. Esta línea lo que hace es que permitirme llegarle por PIN y por vía HTTP. Okay. Entonces, en teoría, si todo salió bien, ahora si yo abro una consola aquí de Windows, debería poder hacerle PIN a esas direcciones IP que acabamos de configurar. Vamos a hacerlo. 192.168. 100.253. Ahí está respondiendo ya. Y el 254. El 254 no. Ok, bueno, no importa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a quitar este cable de aquí. Esto de aquí. Primero configuramos uno y luego el otro. Ahí está el 253, que es el de la izquierda. Entonces, vamos a abrir un navegador web. Vamos a conectarnos a la playa 192.168, 100.253. Aquí estoy. Admin y la clave que yo puse. Okay, y aquí estamos conectados a uno de los Fortinet que tenemos aquí instalado en NS3. Okay. Si se fijan, bueno, desde aquí se pueden hacer muchas cosas. Sí tienen algunas limitaciones, como que, por ejemplo, los algoritmos de cifrado que acepta son algoritmos viejos, ¿no? No te puedes conectar mediante HTTPS a la interfaz web, pero para efectos de aprendizaje, sí funciona muy bien. ¿Okay? Entonces, lo otro que vamos a hacer ahorita es hacer las configuraciones base de todos los equipos.
vamos a hacer las configuraciones base. Para eso voy a abrir una consola en este router. Fíjense que ahorita no tiene ninguna configuración, pero yo la tengo por acá hecha previamente. ¿Okay? Ahí configuré una interfaz. ¿Okay? Aquí configuramos otra interfaz. Ya en este no vamos a hacer más nada. ¿Okay? Vamos a configurar este switch que se llama Core A. Enable conft. ¿Okay? La configuración de ese switch, ok, aquí la tengo previamente. Vamos a solamente ponerla para que ustedes vean que es una configuración base sencilla. Okay, aquí le estoy poniendo la ruta por defecto. Configuro una de las interfaces con una dirección IP. Okay. Configuro otra de las interfaces con otra dirección IP. Okay. Y por último, configuro la tercera de las interfaces con una dirección IP. ¿Ok? Ahí lo que hice fue configuré cada una de las 1, 2, 3 interfaces que están acá, ¿no? Con los direccionamientos que tienen las etiquetas. Vamos ahora a configurar a este señor. En este señor configuramos son 2 interfaces. ¿Ok? La que va hacia el FORT y la que va hacia la computadora. Vamos a eso. Okay. Vamos a poner la configuración base, como les decía. Una ruta por defecto. Okay. Una de las interfaces. Y la otra interfaz. Listo. Okay. Vamos a ponerle IP a las computadoras, ¿no? La IP de la PC1. Okay. La IP de la PC1 va a ser la siguiente. (10.10.1.10/24) y el gateway 10.10.1.1, que es la dirección IP del switch que está ahí. Okay. Configurada la PC1, vamos a la PC2, que es esta. Okay. Clic derecho, consola. Aquí está la PC2. La PC2 tiene la dirección IP 10.10.2.10. Okay. 10.10.2.10. Configurada la PC2, vamos ahora a la PC3, que es esta señora de acá. La PC3 tiene esta configuración: 192.168.1.10. ¿Ok? Entonces, en este momento ya tenemos la configuración base de todos los equipos, menos de los Fortinet. En cuanto a los Fortinet, yo lo voy a hacer así para mostrar como ambas cosas. Este lo voy a configurar usando el CLI, o sea, usando los comandos. Y este lo voy a configurar usando la versión web para que puedan ver ambas cosas. ¿Okay? Entonces vamos a eso. ¿Okay? Entonces vamos a entrar en el de la izquierda. El de la izquierda es este de acá. ¿Okay? Les muestro cuáles son los comandos. Los comandos que va a tener este equipo.
Entonces, el puerto 1 es el puerto que está conectado hacia el lado de la LAN. Fíjate que tiene la IP 10.10.10.1, es decir, esta interfaz que está por acá. ¿Okay? Y la otra que le vamos a configurar es la IP que tiene la conexión a internet, que es la que está aquí arriba, 64.100.0.0. ¿No? Que viene siendo esto que se llama el puerto 2. ¿Okay? 64.100.0.2. Entonces, voy a ejecutar estos comandos. Creo que alguien preguntó algo. Ya lo veo. Un momento. Ok. Digo end. Luego configuro la otra interfaz que se llama puerto 2. Digo que la IP es estática. Le configuro la dirección IP. Permito hacerle ping. Y listo. Entonces, si nos vamos a la versión web, ¿no? Deberíamos ver acá los cambios reflejados. Para eso nos vamos a Network Interface. Y aquí están las dos interfaces que acabamos de configurar y el CLI. Alguien dice que no se pudo descargar el software de la página oficial. Te podemos pasar donde yo me los descargué con porque tengo acceso como partner a la página de Fortinet, pero si no, lo que podemos hacer es que lo ponemos en un drive y les enviamos el link. Luego te apoyamos con eso, pero te la podemos hacer llegar, no hay problema. Sí, si quieres al final del demo, nos vuelves a escribir para que no se nos olvide, pero ya yo sé que tenemos que hacer eso. Ok, entonces ya le puse las direcciones IP a estas máquinas de Fortinet. Entonces, de momento, si hago un pin de la PC1 al Fortinet, no me va a funcionar porque tengo que hacer rutas estáticas. De hecho, si nos vamos a la versión web, nos vamos a la parte de las rutas estáticas, no hay nada configurado, ¿no? Entonces, por temas de enrutamiento, todavía el pin de las máquinas hacia el Fortinet no es posible. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Ok, para eso los comandos van a ser los siguientes. Router static y luego creamos 3 rutas estáticas. Esta es la ruta por defecto y estas dos, las que se corresponden con las dos redes conectadas en la LAN A, que la LAN A es la que está más a la izquierda. Entonces, vamos a hacer estos comandos. Me voy aquí al Fortinet y ejecuto los comandos uno a uno. Gateway, el puerto 1, next, la segunda ruta estática, okay. El gateway, o siguiente salto, como se le dice también. Por último, la ruta por defecto. 3. Por lo general, bueno, a veces yo prefiero hacer las cosas por la línea de comando porque es como más rápido. Pero igual en el otro, como les dije, les voy a mostrar algunas cosas de la interfaz gráfica. Ok, entonces ahí creamos las rutas por defecto. Si nos venimos para acá, ya aparecieron aquí. Ya en este momento, las máquinas que están abajo, por ejemplo, esta debería poderle ser ping al Fortinet. Vamos a probarlo. Esta computadora es la PC1.
vamos a probar pin hacia 10.10.0.1. Ahí está respondiendo ya el pin exitosamente. ¿Okay? La PC2 también debería ya estar haciéndole pin al Fortinet 10.10.0.1. Que entonces, de momento, ya terminamos de configurar todo lo que es el lado izquierdo. O sea, me refiero a nivel de conectividad, ¿no? Que tiene que funcionar la conectividad para que luego funcione la VPN, ¿no? Entonces, vámonos ahora al otro extremo. Desde la consola web, unas preguntas que pusieron. Desde la consola web, ¿se puede hacer el procedimiento que vas a realizar? ¿Estás en algún grupo de redes o de Fortinet? Eso no sé si se lo preguntó a José Julio, pero... Ya respondí. Ok. Con respecto al grupo. Sí, ok. Con respecto a lo de la consola, sí, claro. Desde acá, si haces clic en este icono, tienes acceso a esta consola, que básicamente es la misma que yo estoy utilizando, ¿no? Lo que pasa es que la que estoy utilizando en GNS3 es como una emulación de la interfaz cuando uno se conecta por un cable de consola, mientras que esta tienes que previamente haber configurado una IP en el equipo para llegarle vía web, ¿no? Pero sí, evidentemente yo podría estar utilizando esta consola y no hay ninguna diferencia. Ahora me voy a pasar al otro equipo. Para eso, lo que voy a hacer es que voy a quitar el cable de aquí. Quito el cable, ¿ok? Y lo voy a poner en el otro lado. No sé por qué razón no está funcionando con los dos a la vez, pero para no perder tiempo vamos a hacerlo así. ¿Ok? Este otro de aquí tiene la IP, no recuerdo, la IP debería ser la que termina en 254. Listo. Entonces, ahora me voy a ir a la interfaz web, que voy a abrir una nueva para conectarme al segundo equipo. 254. Admin. Y la clave que le puse que fue admin. Este que está acá es el segundo equipo. Entonces, vamos a empezar con la configuración de las interfaces. En el de la derecha, tenemos que configurar, vamos a ponerlo por aquí, el puerto 1 y el puerto 10. Entonces, voy a ponerlo por aquí como de guía. Entonces, el puerto 1 debería tener la IP. El puerto 1 es este de aquí arriba. No, perdón, este de aquí abajo. Entonces, el puerto 1 debería tener la IP. Perdón, no se me perdió. Aquí está. 192.168.0.1, perdón. Ok, 0.1. Se minimizó todo. Ok. Y el de arriba, el puerto 2, debería tener la IP 64.100.0, perdón, 1, 2, 64.100.1, 2. Esto es lo que debería tener. Entonces, esta configuración esta vez la voy a hacer por la interfaz gráfica. Deberíamos irnos para acá, interface. Ok, vamos aquí al puerto 1. Manually. Puerto 1. Ok. Ya está configurado el puerto 1. Vamos a configurar el puerto 2. IP con su máscara. Okay.
Listo. Lo otro es configurar las rutas estáticas. Okay. Static routes. Tenemos que crear una ruta por defecto. ¿No? Una ruta por defecto aquí arriba, 64.100.11, okay, que viene siendo esta, por el puerto 2, y le damos en OK. Creamos una segunda ruta estática para que le llegue la dirección IP de la LAN, ¿no? Esta va por el puerto 1. No sé si todos entienden por qué las rutas estáticas, pero esto es porque hay un equipo capa 3 en el medio antes de llegar al Fortinet, que es un switch multicapa. Entonces, por eso tengo que hacer este enrutamiento. No quise hacerlo así como para mostrarlo más real. Ok, listo. Ah, bueno, aquí me equivoqué. Uno 192.168.1.0, que es la red que está aquí abajo. No. La red que está aquí abajo, 192.168.1.0. Ok, barra 24, el gateway viene siendo 192.168.0.1, que es la dirección IP del switch core, 192.168.0.2, perdón. 0.2. Ajá. Listo, 192.168.0.2. Y esta otra que es la de router por defecto. Okay, entonces, en este momento, ya le deberíamos llegar por ping al Fortinet que está a la izquierda. Vamos a probarlo desde la PC3. PC3, vamos a darle ping hacia 192.168.0.1 y listo. Entonces, en este momento ya tenemos conexión de todo con todo. No, bueno, me falta probar la conexión de un Fortinet a otro. Vamos a probarla desde este de la izquierda hasta este, por la dirección IP pública me refiero. Entonces, vamos a irnos al del FortiGate de la izquierda. Admin. Vamos a ejecutar un ping hacia 64.100.1.2. A ver, creo que me falta es except ping menos options source 64.100.0.2. A ver, parece que pasa algo en la comunicación entre los Fortinet, pero vamos a revisarlo. El router de internet. Vámonos al router de internet. Okay. Desde aquí vamos a hacer ping hacia el Fortinet de la izquierda, 64.100.0.2. Ajá, al de la izquierda le llega. Vamos a ver al de la derecha. 64.
101.2. Ok, el problema es el de la izquierda. Vamos a revisar esa interfaz. Probablemente le puse la IP mal o algo. Perdón, dejé de compartir la pantalla sin querer. Okay, voy a revisar la interfaz WAN del de la izquierda. Creo que ahí está el problema. Ok, es que no le habilité. Creo que el problema es que no le habilité para que respondiera ping. Creo que es eso lo que pasa. Okay, vamos a darle en OK. Intentemos de nuevo. Y ahora sí. ¿Ok? Entonces ahora sí me voy al Fortinet de la izquierda, que es esta consola. Ok, ya me responde. Entonces ahora sí, ya hay comunicación de todos con todos. Ya tenemos el paso 0 para poder ahora hacer una VPN site to site. Bueno, lo que faltaría probar es que efectivamente ahorita desde esta máquina no se le llega a esta, ¿no? Vamos a probarlo. Y así es como debería ser. Vamos a probar la comunicación desde PC1. PC1, vamos a darle un ping a 192.168.1.10, ¿no? Que viene siendo esta maquinita de aquí. Esto no debería funcionar. De hecho, da timeout. Aquí está, timeout. ¿Ok? Y está bien, ¿no? Después de que hagamos la VPN es que eso va a funcionar. ¿Ok? Entonces, hay unas preguntas por acá que no he visto. Son unas promos. Alguien decía que los puertos. Eso fue cuando tenía la falla. Ok. Entonces, ahora que ya funciona todo con todo, vamos ahora sí a configurar la VPN. Daniel pregunta la diferencia entre crear una VPN basándose en rutas o en directivas políticas. Fíjate, una VPN basada en directivas o en políticas es como son el tipo de VPNs que uno hace en equipos Cisco. Si han hecho VPN en equipos Cisco o en el Cisco ASA, si se fijan, es más o menos diferente a como se hace en Fortinet, porque lo que uno hace es generas un cryptomap, ¿no? Y ese cryptomap lo atas a un access list. Es decir, que para que el tráfico se meta en la VPN, tiene que hacer match previamente con una política o un access list, ¿no? De ahí viene el nombre. Entonces, cuando un tráfico cualquiera hace match con esa access list, es que la mete dentro de la VPN. En un tipo de VPN basada en políticas, si te vas a la tabla de enrutamiento, tú no ves la VPN como una interfaz más. Mientras que en las VPNs que son basadas en rutas, como las que implementa Fortinet por defecto, en ese caso la VPN es una interfaz más dentro de la tabla de enrutamiento. De hecho, si tú te vas a la tabla de enrutamiento del Fortinet cuando tienes VPN, tú ves ahí en la VPN como siguiente salto en algunas ocasiones, ¿no? Entonces, eso es más flexible porque te permite manejar la interfaz como si fuese otra interfaz normal de una interfaz directamente conectada, ¿no? Esa es la diferencia entre una y otro. En las VPNs de Cisco, basadas en políticas, bueno, por defecto son basadas en políticas si usas un CryptoMask. Sin embargo, hay maneras de hacer VPNs basadas en routing, en enrutamiento, en equipos Cisco, ¿no? Pero la diferencia es esa, ¿no? Una VPN basada en política, no ves la VPN como una interfaz más dentro de la tabla de enrutamiento, y una que esté basada en enrutamiento, ves la VPN como si fuese una interfaz más. Esa es la diferencia entre uno y otro. Continuemos. Ok, la configuración de la VPN yo la tengo previamente por acá. Aquí está. De hecho, voy a hacer un clear de esto. Entonces, vamos a poner aquí VPN site A. Vamos a llamar site A lo que tenemos a la izquierda. Entonces, para configurar la VPN en Fortinet, bueno, vamos a hacerla aquí por el CLI para que sea más rápido y que no y nos equivoquemos, sea menos probable que nos equivoquemos, ¿ok? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a crear dos objetos en Fortinet, ¿no? Un objeto es un nombre que le doy a un direccionamiento IP. Entonces, voy a crear uno que se llama Remote Interesting, ¿no? Donde coloco aquí
el direccionamiento al que quiero llegar, 192.168.1.0, que viene siendo este, ¿ok? Y voy a crear otro object que se llama LAN interesting, ¿no? Que coloco aquí el direccionamiento de la red que quiero que sea el origen de la VPN, en este caso esto, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo aquí. Vamos a hacer esto. De hecho, bueno, para poderlo hacer, tengo que quitar este cable de acá un momento y ponerlo en el otro. Ok, admin. Entonces, los objetos se crean acá. Network, policy, addresses. Ok, ahorita hay algunos ahí por defecto. Vamos a crearlo, el que nos interesa. Ok. Ok, la subnet. Next. Creamos el otro. La subnet y next. Ok. Entonces, si nos vamos acá atrás, deberían aparecer lo que acabamos de crear. Okay. De hecho, están aquí. Estas dos líneas son las que acabamos de crear. Ok. Vamos a configurar la fase 1 de la VPN. La VPN se crea aquí en VPN IPsec Tunnels. Okay. Fíjense que actualmente no hay ninguna creada. Vamos a crearla nosotros aquí en la consola. Okay. En este caso, les voy a explicar cuáles son los parámetros fase 1 que vamos a utilizar. Vamos a usar esto acá para eso. Ok, entonces fíjense. Los parámetros para la fase 1 van a ser, vamos a proponer para la encriptación, vamos a utilizar un algoritmo que se llama DES, ¿no? Y para la integridad, vamos a utilizar el SHA-1. Algunos dirán, pero ¿por qué no usas AES? Es porque es una de las limitaciones de este box de FortiGate, ¿no? No te deja utilizar algunos algoritmos descifrados fuertes. Entonces, por eso me estoy viendo obligado a utilizar DES. Sin embargo, DES para los estándares actuales se considera que no es seguro. ¿Okay? Sin embargo, aquí, bueno, nos vemos obligados a utilizarlo. Otro dato importante, esto que está aquí es la dirección IP del peer de destino, es decir, del otro lado. ¿Okay? Y esto es la clave que me va a autenticar. ¿Okay? Password. Y bueno, por aquí especifico cuál es la interfaz con la que nos vamos a conectar y el Diffie-Hellman, que recuerden que es lo que usan para encriptar los datos. ¿Ok? Eso con respecto a la fase 1. La fase 2 va a ser la siguiente. ¿Ok? La fase 2 vamos a utilizarla también con DES y con SHA-1, por lo mismo que les acabo de explicar. Diffie-Hellman esto, ¿ok? Y lo otro es que el tráfico interesante, ¿no? Es lo especificamos aquí, va a ser desde esta red hacia esta red. Eso va a ser el tráfico interesante. El tráfico interesante es el tráfico que quiere origen destino que se comunique. ¿Ok? Entonces, esto va a ser la fase 1 y esto va a ser la fase 2. Eso hay que repetirlo en ambos lados. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Entonces, fase 1. ¿Ok? Nombre de la VPN. ¿Ok? Decimos por qué interfaz. ¿Ok? Hacemos la propuesta de confidencialidad integridad, decimos la versión de Diffie-Hellman, ¿okay? Especificamos la IP del destino, ¿okay? Y la clave compartida. ¿Okay? Ya por acá terminamos de configurar la fase 1. Vamos a montar la configuración de la fase 2. ¿Okay? Le ponemos un nombre
Ok. Luego aquí hacemos el match con el nombre de la fase 1. Ok. De hecho, la fase 1 se llama así, por eso la ponemos acá. Ok. Hacemos la propuesta de confidencialidad, integridad. Ok. Decimos la versión de Diffie-Hellman. Ok. Este comando es para decir que vamos a hacer referencia al direccionamiento de red, no usando notación decimal normal, sino que vamos a usar un nombre de objeto, que son los que creamos hace unos minutos. Okay. Entonces, origen, LAN interesting 1, destino, remote interesting 1. Ok. Next. Nos vamos aquí atrás y vamos a ver que aquí apareció lo que acabamos de configurar, ¿no? Evidentemente todo está caído o está down porque no hemos configurado el otro extremo. ¿Ok? Otra cosa importante cuando hacemos VPN es que tenemos que crear una ruta estática. Aquí es donde entra en funcionamiento lo que les estaba explicando de las redes basadas en ruta, perdón, las VPN routing o las VPN policy. Fíjense aquí que en la tabla de enrutamiento, aquí, esto que está aquí es la tabla de enrutamiento del Fortinet, ¿no? De momento, no hay ninguna ruta creada que me diga cómo llegar desde acá hasta esta red. Recuerden que esta red de aquí es a donde quiero llegar. 192, 168, 10. Aquí en el Fortinet no hay ninguna red que me diga cómo llegar hasta ahí. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita con estos comandos que les voy a poner por acá, ¿no? Aquí lo que vamos a hacer es decirle al Fortinet que para llegar a esta red 192.1.0 tiene que irse a través, o sea, usar como siguiente salto la VPN que se llama VPN to Partner, que es como se llama la VPN que hicimos, ¿no? Esto lo podemos hacer porque la VPN está basada en enrutamiento, ¿no? Entonces, vamos a ejecutar esto para que aparezca eso en la tabla de rutas una vez que la VPN está arriba. Vamos a ello. Entonces, abrimos el CLI, ¿ok? Ejecutamos para configurar enrutamiento estático, ¿ok? Decimos edit 4, porque ya usamos el 1, el 2 y el 3. Decimos la red a la que queremos llegar, ¿ok? Distancia administrativa. Y decimos la interfaz de siguiente salto. ¿Ok? Next. Ya eso debería aparecer aquí en Network Static Route. Aparece por acá. Fíjense, ya apareció esta ruta estática, pero sale por la VPN que todavía está caída porque no hemos configurado el otro extremo. Por último, lo último que tenemos que hacer para terminar con este lado e irnos al siguiente es crear unas políticas. Esto es un firewall, ¿no? Y como tal, los firewall son los más restrictivos posibles, a menos que nosotros digamos lo contrario. Ahorita este firewall no permite ninguna comunicación, no, de hecho no tiene ninguna política creada. Lo que vamos a hacer es crear una política que permita la comunicación de esta LAN hacia la VPN y una política o una regla del firewall que permita la comunicación desde la VPN hacia la red interna. O sea, son dos políticas que vamos a crear, una de ida y una de regreso. Vamos a hacerla por CLI y luego vamos a ver qué va a aparecer acá. ¿Okay? Entonces, les explico los comandos en ese caso. ¿Okay? Esta es la primera política que vamos a crear y esta va a ser la segunda. ¿Ok? El nombre es algo descriptivo. En este caso yo les puse tu VPN para hacer énfasis en que es el tráfico que empieza aquí y que se mete por la VPN. ¿Ok? Fíjense que la VPN viene siendo la interfaz de salida de la política. ¿Ok? El origen, ¿quién es? La interfaz LAN o el direccionamiento LAN que me interesa meter dentro del túnel. El origen es evidentemente el enrutamiento o la red que está remota. Y por simplicidad voy a dejar ahorita que permita todo tipo de tráfico. ¿Ok? Vamos a hacer primero esto. Ok.
Le ponemos el nombre. Decimos el puerto de origen. Decimos la interfaz de salida de esta política. Okay. Decimos quiénes van a estar permitidos en el origen, quiénes van a estar permitidos en el destino. Y por último, una política que va a permitir todo. Ok, next. Entonces, vamos a ver qué aparece aquí. Ok, esto que está aquí es la política que acabamos de crear, ¿no? Fíjense que va del puerto 1, o sea, de la LAN hacia la VPN. Ahora tenemos que hacerla a la inversa, de la VPN hacia la red local. Vamos a ello. Edit 21. Decimos la VPN. Decimos la interfaz. Esta vez fíjense que el origen es la VPN, ¿ok? Hacia el retorno de la LAN. ¿Okay? En este caso el origen es la red remota. El destino es la red que va a estar aquí. Y como por simplicidad vamos a aceptar todo tipo de tráfico. ¿Ok? Next. Y end. Entonces, con esta configuración, ok, fíjense que aquí ya aparecieron dos políticas, una que va de la LAN origen hacia la VPN y de la VPN hacia acá. Ok, ya terminamos la configuración de este lado. Evidentemente, hasta que no configuremos el otro lado, esto no va a funcionar. Vamos a irnos ahora al otro extremo. Ok, entonces para eso voy a conectarme vía web al otro Forti para terminar la configuración y finalizar el workshop. Vamos a quitar este cable. Vamos a conectarlo al otro Fortinet, que es el que nos falta por configurar. ¿Okay? Vamos a irnos para acá a la versión web. ¿Okay? Entramos. ¿Okay? Entonces, vamos a hacerle un ejercicio. Vamos a ir a la parte de VPN. Ahorita no hay creada ninguna VPN por aquí. Vamos a hacerla. Entonces, primero vamos a empezar con la creación de los objects. ¿Okay? Entonces, en este caso, es a la inversa, ¿no? Lo que era, vamos a hacerlo así para que se den cuenta. ¿Okay? Lo que en el otro era tráfico local, tráfico remoto, perdón, en esta va a ser el tráfico remoto. A la inversa. ¿Okay? Para este firewall, el tráfico remoto es la red 10.10.1.0 y el tráfico interesante o de la LAN de aquí local es el 192.168. O sea, lo inverso a como lo teníamos en el otro lado. Entonces vamos a poner esto. Okay. Firewall address. Este objeto. Okay. Esto. Decimos next. Creamos el otro object. Okay. Decimos la interfaz. Perdón, el direccionamiento IP que nos interesa. Ok. Listo. Vamos a configurar la fase 1 de este lado. Okay. Para la fase 1, fíjense, en este caso la interfaz, lo que estoy haciendo es que estoy despejando las configuraciones que tenía en el otro lado. Sí, la grabación sí va a estar disponible. De hecho, la idea es que, bueno, luego la vean y puedan hacer la actividad ustedes mismos
Si quieren, le podemos pasar el script de los comandos también luego para que lo que hagan es copiar y pegar como estamos haciendo aquí. Ok. Entonces, vamos, esta es la configuración de la fase 1 del otro lado. Aquí lo que voy a hacer es despejarla, ¿no? En este caso, el puerto es el mismo. Tengo que usar la misma propuesta de confidencialidad, integridad, ¿ok? El Diffie-Hellman debe ser el mismo. Lo único que va a variar, ¿ok? Es la dirección IP del destino. La dirección IP de este Fortinet es 64.100.02. Eso sí va a cambiar entonces. 64.100.02, ¿no? Porque voy de aquí para acá. ¿Okay? El password debe ser el mismo. Entonces, ya con estas pequeñas adecuaciones, esto lo podemos usar para hacer la fase 1 de este Fortinet. ¿Okay? Okay. VPN, la interfase, y la propuesta. En la vida real no deberían utilizar DS porque se considera inseguro, pero lo repito, es una limitación de esta versión de Fortinet para GNS3. Okay. Ponemos el gateway remoto. Ponemos la clave compartida. Ok. Ya con eso configuramos la fase 1. ¿No? De hecho, aquí ya debería aparecer. Ahí ya apareció. Ok. Vamos a configurar ahora la fase 2. Okay. Para eso voy a usar como base la fase 2 que usamos en el otro lado. Okay. Esto se mantiene igual, esto se mantiene igual, esto se mantiene igual, esto se mantiene igual, esto también, esto también, esto también. Ahora, bueno, de hecho esto lo puedo mantener igual porque recuerden que ahora LAN interesting viene siendo la LAN de este lado, perdón, la LAN local de aquí. Y remote interesting viene siendo, de hecho aquí, en esta ocasión no hace falta cambiarle nada, ¿no? Porque casualmente todo quedó de manera espejada, ¿no? Entonces, vamos a hacer la fase 2 ahora. Okay. Okay. El Diffie-Hellman, el address del origen, el destino, okay. El nombre del origen y el nombre del destino. Okay. Next. Okay. Aquí también nos hace falta crear una ruta. Okay. Aquí está la fase 1. Vamos a crear ahora una ruta. Perdón, static routes. Okay. De igual manera, tenemos que crear una ruta para forzar a que las cosas que lleguen a este Fortinet, que vayan hacia la LAN A, sean obligados o en ese momento tenemos que indicarle que deben enviarse vía el túnel que estamos creando. ¿Okay? Entonces vamos a hacer esa ruta estática. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar como base otra vez la que veníamos trayendo. ¿Okay? Solo que vamos a cambiarle esto para que el destino sea la red de aquel lado, que es 10. Vamos a comprobarlo. 10.10.1.0, que es a donde quiero llegar. Recuerden que estamos de este lado. Queremos llegar a este lado. 10.10.1.0. 10.1.0/24. ¿Ok? Y esto lo mando por la VPN que acabamos de crear. Entonces vamos a configurar esto.
ruta estática. Le pusimos el identificador 4. Ok. Decimos la red del otro lado que le queremos llegar. Ok. La distancia administrativa. Y por último, el next hop, ¿no? Decimos que queremos que se vaya por la VPN. Ok. Ya estamos casi listos por acá. Ok. Nos faltaría ahora crear las políticas. Ok. Recuerden que las políticas son dos. Una que va y una que viene, ¿no? Vamos a copiarlas por acá. Ok, entonces, de hecho, esto no tendríamos que cambiarle nada, ¿no? Porque gracias a que estamos utilizando nombres de objetos en lugar de la IP directamente, ¿no? Esta es una que va desde el puerto 1, o sea, desde la red interna hacia la VPN. Entonces la podemos usar igual. Y esta política, que es la de retorno, la podemos también usar igual porque nos estamos refiriendo vía nombre. Entonces vamos con esta. Perdón, lo hice en el sitio que no era. Ok, las políticas. Entonces, vamos a crear la política que va de la LAN hacia la VPN. Ok. Su VPN. Decimos el puerto por el que entra. El puerto por el que va a salir. Ok. La red de origen. La red de destino. Ok. La acción, que en este caso, como les dije, es permitir todo. Ok. Next. Creamos la política que va de la VPN hacia la LAN interna. Okay. Seteamos un nombre. El puerto de destino, la dirección de origen. Okay. Aquí lo más importante es asegurarnos de que todo esté despejado. Es decir, lo que allá era origen, aquí es destino, lo que aquí es destino, allá era origen. Pero de resto, las configuraciones pueden ser un copy-paste, ¿no? Sobre todo si lo hacen vía línea de comando, que es mucho más rápido que hacerlo vía la interfaz web, a pesar de que la interfaz web es más fácil para algunas personas, ¿no? Pero así es muchísimo, pero muy, muy rápido. Ok, entonces, aparentemente ya terminamos. Hay 11 cosas, hay 11 mensajes en el chat. Para ver, decían que si lo van a poner en los grupos de WhatsApp, eso lo respondió José Julio. Me tengo que retirar. Termina de ver el contenido de la grabación, ok, listo. Entonces, en teoría, si todo salió bien, terminamos la configuración de la VPN. Vamos a irnos a la parte de la VPN IPsec. Ok. Vamos a tratar de forzar que levante para ver. Y ya la VPN está arriba, ¿no? Aparentemente nos salió todo bien. Ok. Lo que hice aquí es que, bueno, por defecto la VPN solamente se activa cuando empieza a cursar tráfico a través de ella, ¿no? De resto, ella está como dormida. Entonces, lo que hice aquí al hacerle clic derecho fue justamente forzar a que el FortiGate force la VPN que empiece a funcionar. Por eso es que saltó y se puso en verde de una vez apenas hice eso, ¿no? Entonces, pareciera ser que hicimos todo bien ahorita y la VPN ya debe estar funcionando. De hecho, si me voy a la tabla de enrutamiento del equipo, dashboard, network, ¿no? La de enrutamiento es acá donde dice routing. Entonces, aquí en esta línea, este firewall, lo que está diciendo aquí es, mira, cualquier cosa que vayas a la 10.10.1.0, ¿ok? Envíalo vía la VPN, ¿ok? En el otro lado está lo mismo, pero de regreso. Entonces ahora vamos a probarla. ¿Ok? La forma de probarla sería que nos vamos al GNS3. ¿Ok? Y desde este PC1 hacemos un ping hacia esta PC y eso debería funcionar, ¿ok? Entonces vamos a irnos a la PC1, su consola. PC1 es esta.
Recordemos que hace rato le dimos, lo intentamos, pero no funcionó. Vamos a ver ahora. Y ahora sí funciona. ¿Lo ven? ¿Ok? De hecho, si nos vamos ahora al Fortinet, ¿ok? Intentamos ver el tráfico, si la VPN está pasando tráfico, una forma podría ser desde aquí. Fíjense que ya aquí empezó a pasar ya tráfico. Esto estaba en 0. ¿Ok? Otra forma de ver si está pasando tráfico por ahí podría ser desde haciendo una captura de paquetes, ¿no? A mí me gusta bastante lo de la captura de paquetes porque qué mejor que uno hacer un sniffing en la interfaz para saber si algo está pasando por ahí o no. Entonces, vamos a hacer 2 capturas de paquetes para mostrarles algo acá. Fíjense que como esta es una VPN basada en rutas, bueno, se montó la VPN como una interfaz que se llama así. Entonces, como está como una interfaz, yo puedo montarle un sniffing directo a la interfaz. Vamos a hacer eso. ¿Ok? Vamos a darle aquí en OK. ¿No? Todavía el sniffing no está corriendo, dice not running. Voy a darle clic derecho, Start, y entonces ahí lo puse a capturar cualquier cosa que pase. Vamos a generar algo de tráfico mediante un ping. ¿No? Ahí está. Fíjense que el contador subió de 0 a 6. ¿Ok? Vamos a darle en detener, stop. Esto lo que me produce es un archivo que se puede ver con Warchart. No sé si ustedes estén familiarizados con Warchart, pero es una herramienta muy útil a la hora, bueno, desde el punto de vista didáctico te puede saber, y desde el punto de vista del troubleshooting, te permite saber si por una determinada interfaz de red está pasando o no tráfico y qué tráfico está pasando, que es lo que voy a ver aquí, ¿no? Voy a descargármelo, la abro directamente con el Warchart que lo tengo instalado, y fíjense que aquí se abre, ¿no? Tráfico que tiene como origen 10.10.1.10, que es la IP, la computadora 1, ¿no? Y como destino 192.168.1.0. Lo que les quiero mostrar aquí es que fíjense, aquí estoy haciendo una captura de paquetes después de que el tráfico llega de la VPN, ¿no? Fíjense que este tráfico no está ni siquiera encriptado. Aquí yo estoy viendo claramente lo que venía del origen hacia el destino, ¿no? Esto es así porque lo estoy viendo después de que ya se desencripta. Entonces, lo otro que les voy a mostrar es, vamos a hacer esta misma captura, pero vamos a hacerle en la interfaz WAN. Ahí en la interfaz WAN vamos a darnos cuenta de que el tráfico está viajando cifrado. Pues no vamos a saber que eso es un pin de esta IP hacia esta IP. Entonces, vamos a cerrar esto por un momento. Vamos a iniciar una captura de paquetes nueva. Vamos a ponerlo en la interfaz WAN, que creo que es la PC, la puerto 1. A ver, no, la de puerto 2. ¿Ok? Vamos a darle en OK. Perdón. Vamos a darle aquí en Start. Vamos a repetir el mismo pin que acabamos de hacer. El contador ya empezó a subir. ¿Ok? Quiere decir que pasó tráfico por ahí. Vamos a ver qué tráfico pasó por ahí. Stop. Descarga. Entonces, fíjense aquí lo interesante, ¿no? Fíjense que en lo que están las direcciones IP origen e IP destino, no estamos viendo que son las IP 192.168 ni la 10.10 de la otra, ¿no? Es decir, que por la interfaz WAN, la interfaz de salida, lo que está pasando es tráfico que no es el tráfico que nosotros nos interesa pasar, ¿no? Eso es porque cuando llega hacia la WAN, ¿ok? ¿No? El tráfico se empieza a encriptar. De hecho, fíjense que aquí dice ESP, ¿no? Recuerden que las VPN funcionan con ASP o con AHH, es sin cifrado. Y el ESP va encriptado. Entonces, fíjense que dentro de un paquete que tiene dirección IP, la IP pública de uno de los equipos, 64.100.02, que va hacia la 64.100.1.2, es decir, entre IPs públicas, viaja el tráfico interesante, pero aquí, donde dice Encapsulation, Security, Payload. Y si se fijan acá,
es la parte ilegible del paquete. Esta parte que ustedes ven aquí a la izquierda, que es ilegible, eso es la parte cifrada, ¿no? Entonces, así, aquí lo que estamos haciendo es que cuando alguien en Internet capture los paquetes, lo que va a capturar es esto. Y dentro de esto viaja la información interesante, pero no tiene manera de desencriptarla y saber lo que está pasando por ahí. ¿Okay? Entonces, esta fue una práctica sencilla, pero esa era la idea, ¿no? Que mostrarles algo sencillo, pero que les sirviera de cómo se configura una VPN sitio a sitio. Entonces, de mi parte, esto es lo que les tenía preparado para la actividad de hoy. Y ahora, si quieren, podrían hacer algunos comentarios o lo que quieran para ya dar por finalizada la actividad. Tengo pendiente enviarle a una persona lo que nos pidió acerca de las imágenes para el GNS3. Pero de momento, si alguien quiere compartir algo, bueno, este es el momento para hacerlo. La grabación va a estar disponible posteriormente, pero ahora quisiéramos escucharlas a ustedes si tienen algo que decir, que comentar. Para centralizar la información, Leonardo, lo vamos a hacer a través de los grupos. Las personas que estén asociadas o vinculadas a los grupos de nosotros, o tanto por mensajería de texto como WhatsApp o Telegram, y por nuestras redes sociales, se van a enterar entonces de cuál va a ser la dirección del Drive para la descarga, los scripts que les prometiste y todo eso, para que entonces las personas, pues, si quieren obtener esa información, deben vincularse a los grupos de WhatsApp y Telegram o de redes sociales que hemos publicado a lo largo del workshop en el chat. Es importante las personas que están conectadas actualmente para que por favor nos puedan dedicar un minutico en llenando la encuesta en la cual nos dejan sus opiniones, sus testimonios, sus comentarios que nos permitan nosotros tener de forma tangible y evaluar posterior al workshop cómo se sintieron, cómo les fue, y la semana que viene estaremos llevando continuidad de este workshop. La semana que viene vamos a tener otro workshop de Fortinet, en donde vamos a llevar cierta hilación o cierta relación con el tema de la administración de estos dispositivos, y vamos a tener un tercer workshop. La intención de estos 3 workshops es darle un abreboca, una introducción a los puntos a desarrollar de forma más completa, de forma más práctica, con mayor cantidad de herramientas, con mayor tiempo, mayor dedicación, para poder tener entonces conocimientos amplios en la administración de las soluciones de Fortinet. Vamos a dar entonces un minuto para dar cierre. Muchas gracias, Leonardo, por tu tiempo, por los conocimientos, por permitirnos entonces ver un poco la interfaz desde la parte web y desde la parte del CLI. Y vamos a dar entonces unos 2-3 minutos. Si hay alguien que quiera participar, puede hacerlo a través del chat o puede hacerlo a través del micrófono. Una vez transcurridos los 2-3 minutos que estamos dando, de no haber participación, estaremos dando por finiquitado la actividad. Muchas gracias a todos los que se han quedado hasta el final en la actividad. Gracias, Enzo. Te tengo pendiente de comunicarme contigo. Gracias por comunicarte. Enzo se conecta, si mal no recuerdo, desde New Jersey.